este nuevo curso, esta materia, que se llama Introducción al Manejo y Conservación de Especies Amenazadas. Bueno, como el nombre lo indica, tiene más que ver, vamos a poner el foco durante este curso en cómo se trabaja con especies amenazadas, vamos a poner un poco más el foco en eso, no tanto a nivel ecosistémico, sino en una de las formas de trabajo en conservación, que es trabajar sobre especies, ¿no? Creo que ya nos hemos presentado casi todos, pero no sé si habrá alguien que no esté, que esté nuevo en este curso. Yo soy, bueno, Agustín Paviolo, soy investigador del CONICET, trabajo en el Instituto de Diversidad y Ecología Animal de Córdoba, de la Universidad de Córdoba y el CONICET, hace 3 años. Pero bueno, estuve trabajando durante 20 años en el Instituto de Biología Subtropical, allá en el IBS, donde muchos de los docentes que damos la especialización nos hemos formado o hemos trabajado, ¿no? Así que, bueno, parte de mi experiencia es de trabajar en misiones y todavía seguimos trabajando. Bueno, hay algunos compañeros de equipos ahí como alumnos también. Dirijo el proyecto Yaguareté, que es una iniciativa centrada en esta especie, que está muy amenazada a nivel nacional. Y bueno, desde hace más de 20 años trabajamos en el tema y a lo largo de ese recorrido hemos ido aprendiendo un montón de cosas que espero poder transmitirles en el curso. Esos son participantes que se van uniendo, ¿no? El llamadito, supongo. A ver, bueno, les cuento un poquito. Ustedes ya recibieron, bueno, cómo está pensado la cursada de este nuevo curso. La semana pasada les mandé por mail una serie de artículos, 3 artículos que la idea era que los puedan leer con tiempo, y después alrededor de esos artículos vamos a hacer algún cuestionario para que, bueno, que respondan ustedes sobre algunas preguntas sobre cada uno de los artículos, ¿no? Esa es parte de las actividades no presenciales y no sincrónicas, digamos. Mi idea era empezar tal vez con esta charla, el curso, pero bueno, por cuestiones que estaba de viaje no pude coordinar bien esto. Y bueno, estamos empezando esta semana las clases sincrónicas. Vamos a tener clases sincrónicas esta semana, miércoles, jueves y viernes de esta semana, y la próxima, que es Semana Santa, vamos a tener lunes, martes y miércoles. Siempre de 5 de la tarde a 6:30 de la tarde. Vamos a ir dando algunos contenidos durante estas clases sincrónicas con los otros docentes, y también vamos a irme invitando a otras personas que trabajan en proyectos de conservación de especies, de distintas especies de nuestro país, porque, bueno, creo que es una linda experiencia que puedan escuchar de primera mano cómo se trabaja con distintas especies que tienen distintos problemas, ¿no? Es realmente muy, muy variado los problemas que tienen, las amenazas que tienen las especies y también las posibles soluciones. Así que creo que es interesante que vayan viendo cómo los distintos investigadores o conservacionistas van lidiando con todas esas cosas, ¿no? Así que, bueno, si les parece, voy a... bueno, menciono también que me van a estar acompañando en el cursado de la materia Yamil Di Blanco, que es otro docente e investigador del IBS, que trabaja con Tatu Carreta y ha trabajado mucho con
con mamíferos del norte de Argentina durante muchos años. Débora Di Francesca Antonio, que bueno, ella trabaja en fisiología de plantas, pero también ha trabajado en conservación y es otra de las investigadoras del CEIBA. Va a estar dando más charlas relacionadas a la conservación de plantas y a la conservación de invertebrados. Después nos va a estar acompañando también May Gómez, que es también del equipo del proyecto Yabarete, y finalmente nos va a acompañar también Agostina Juncosa, que también es becaria doctoral del IBS y trabaja en un proyecto de investigación y conservación de lechuzas en el bosque atlántico. Así que bueno, ese va a ser el plantel docente que van a estar viendo, ¿no? Como les decía, estas 2 semanas van a ser de clases sincrónicas y virtuales, y después vamos a hacer el viernes y sábado de la siguiente semana, vamos a tener clases presenciales, después de la materia de introducción a la biología y la conservación. Esas clases presenciales van a ser en la facultad. No vamos a tener salida de campo, sino más bien vamos a tener una serie de ejercicios que vamos a hacer en el aula. Así que bueno, viernes y sábado de la otra semana, no de Semana Santa, sino la siguiente, vamos a estar viéndonos ahí. Y después, bueno, el trabajo final generalmente es dedicado a armar un plan de conservación de alguna especie, es una especie de trabajo guiado con algunas preguntas, pero también abierto para que hagan distintas propuestas para solucionar los problemas de conservación de una especie que les va a tocar, ¿no? Es un trabajo en general, lo hacemos en grupos dependiendo del curso, de 3 o 4 personas. Vamos a ver cómo lo organizamos para esta cursada. Así que bueno, yo les voy a... no sé si tienen alguna duda actualmente, o quieren que empecemos con la clase. Me avisan si... ¿Se escucha bien? Es medio feo dar clase así porque no sabes si te están escuchando o no. Es medio... Sí, profe. Vos ves las caras y no sabes si están ahí. Pero bueno, así es la vida. Nos tocó post pandemia. Tiene algunas ventajas, pero también se hace un poco fría la cosa. Pero bueno, si les parece, voy empezando con la primera clase. Es un poco una introducción teórica a la conservación de especies, a la problemática de conservación de especies que estamos enfrentando. Y después voy a dar otra clase hablando un poco de especies de valor especial, o cómo nosotros le damos un valor especial a algunas de las especies para trabajar con ellas y seleccionarlas, ¿no? A ver si pasa. Sí. Bueno. Esto seguramente ya hay algunas cosas que han visto en el curso anterior, en introducción. La mayoría entiendo que lo ha hecho. Así que, bueno, algunas cosas se van a ir repitiendo, pero no está de más seguir machacando sobre algunos conceptos que creo que son importantes. Está aceptado, o bueno, se ha investigado y hay un consenso en general científico de que ha habido por lo menos 5 eventos de extinción masiva a lo largo de la historia de la vida en la Tierra. Eso se ha dado en distintos momentos de la Tierra y por distintas causas. Hay algunos autores que proponen que hubo algún otro evento, ¿no? Como el del Pérmico, tardía, pero bueno, hay en general un consenso que han sido 5 pulsos muy, muy marcados de extinción de especies, en los cuales, bueno, la tasa de extinción de
de especies en el planeta ha sido muy, muy marcada y bueno, nos hemos quedado con una biota mucho más reducida después de esos eventos. Se está postulando actualmente que aquí hay algunos indicadores de que estaríamos entrando en una sexta extinción masiva, ¿no?, de especies, lo cual es algo, bueno, muy, muy preocupante y es un poco lo que nos trae a estudiar esta carrera y hablar un poco de las especies y su vulnerabilidad a la extinción, ¿no? Es este último periodo hay algunos autores que lo clasifican como el antropoceno, porque bueno, hay un cambio muy marcado generado por la acción del hombre, transformaciones de paisajes, de grandes áreas, incluso generación de nuevos materiales, y se estima que eso va a ser visible dentro de muchos millones de años por el tipo de sedimentos que estamos generando, que van a ser distintos a otras épocas, ¿no? Entonces ya hay muchos autores que están llamando como una nueva era, como el antropoceno. A ver. Bueno. La tasa de extinción de especies obviamente ha ido variando a lo largo del tiempo. Ha sido mucho mayor en los momentos que ha habido estos picos de extinción, ¿no?, estas extinciones masivas, pero en general hay medias estimadas de extinción de especies cada miles o millones de años a través del registro fósil. Y aquí este grafiquito lo que estamos viendo es básicamente en distintas épocas cuál ha sido la tasa de extinción de distintas especies. Por ejemplo, en esta ¿ven mi flechita o no ven? ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, en esta primera columna se ven la tasa de extinción de especies cada 1000 años, ¿no? Y de acuerdo a si son especies marinas o mamíferos. Como ven, hay menos de un mamífero extinto cada 1000 años, por ejemplo. Y lo que estamos viendo en la actualidad es una tasa muchísimo más acelerada, ¿no? En los distintos grupos, mamíferos, aves y anfibios, muchísimo más acelerada que las promedio a lo largo del tiempo. Y bueno, eso es un poco un indicador de que estamos entrando a un periodo de una extinción masiva. Y existen modelos que están indicando que hacia el futuro esa tasa de extinción se puede ir acelerando a varias veces más que la actualidad, ¿no? Entonces ese es un poco el modelo que está prediciendo que estamos entrando en esta nueva extinción masiva. Acá, bueno, otra información, entrando un poquito más hacia los últimos siglos, con algunos de los grupos más conocidos. Vemos que desde el 1500 hasta el 1800 la tasa de extinción iba creciendo en algunos grupos, pero que a partir del año 1800, luego de la Revolución Industrial, la tasa de extinción se ha disparado, y eso ocurre en distintos grupos, tanto mamíferos, aves, reptiles y el promedio, digamos, ¿no? Entonces estamos viendo cómo en un muy pequeño periodo de tiempo, como son 200 años o un poquito más, las tasas de extinción se están disparando, y esto es básicamente por la modificación acelerada del planeta que estamos causando los seres humanos, ¿no? Esto también es de alguna manera la evidencia de esta nueva extinción masiva que estamos provocando. Bueno, un poco
a partir del registro de extinciones recientes de la lista roja. No sé si conocen las listas rojas. Las listas rojas son como procesos de categorizaciones que hacen distintos organismos para determinar si las especies están amenazadas o no. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es uno de los organismos internacionales y es un poco el que lleva estos registros de listas rojas. Se trabaja en distintas comisiones con distintas especies y van un poco evaluando o tratando de evaluar cuál es el grado de amenaza de las distintas especies, ¿no? Vamos a tener alguna clase específica de esto y algunos ejercicios también. La UICN, bueno, ha documentado desde 1500 unas 844 extinciones desde el año 1500 y bueno, 100 de las cuales han sido de aves y mamíferos entre 1900 y el año 2000, o sea, un siglo. Y bueno, hay algunos cálculos, bueno, viendo la cantidad de vertebrados, de mamíferos y aves que tenemos en este momento, o teníamos en 1900, podemos sacar una tasa de extinción, que ahí está el cálculo. O sea, hay un 0,65% de las especies de mamíferos y aves se están extinguiendo cada 100 años, y eso, como les mostraba en el gráfico, es muchísimo más alto que las tasas de extinción que existen en el registro fósil, ¿no? Así que bueno, hay montones de indicadores que están mostrando esta rápida tasa de extinción y es un poco lo que preocupa a parte de la humanidad, ¿no? O sea, especies que se pierden difícilmente son recuperadas, o hasta ahora no somos capaces de traerlas de vuelta, ¿no? Así que son especies que se pierden para siempre. A ver, bueno, esta diapositiva también la mostré en la clase en introducción. Hay un patrón bastante marcado entre la extinción de especies grandes o de megafauna y la llegada del hombre, ¿no? En Sudamérica teníamos animales perezosos gigantes, elefantes, caballos, bisontes, teníamos ciervos gigantes. Teníamos realmente una fauna muy, muy grande, y eso también en general ocurría en otros continentes, y en un periodo muy corto de tiempo hemos visto cómo sobre todo esas especies han desaparecido de esas áreas, y esto tenía una coincidencia muy grande con la llegada del hombre a esos lugares, ¿no? Algunos números hablan que 90 géneros de la megafauna desaparecen en muy poquito tiempo, y eso ocurre hace 40.000 años en Australia, que es cuando un poco llegan los primeros humanos, hace unos 10 o 12.000 años en América, y unos 5.000 años en Madagascar, digamos. Eso coincide, ese patrón de extinción de animales grandes es muy, muy coincidente en el tiempo con la llegada de los humanos, y seguramente una caza intensa sobre estas especies, ¿no? Así que bueno, este es uno de los cambios que hemos provocado aparentemente en los últimos milenios. Vamos. También estos datos son un poco evaluando las listas de la IUCN. Ahí se ha evaluado, digamos, las amenazas que tienen las distintas especies, y este gráfico lo que está mostrando es las distintas amenazas a las especies, la alteración del hábitat, las especies invasoras, el cambio climático y la sobreexplotación, y en cada uno de los colores de las barritas son los distintos grupos: anfibios, aves, mamíferos y reptiles, y esta es la proporción, en el eje de la Y, la proporción de los
de las especies que están amenazadas por esa amenaza específica, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vemos que casi el 85% de los anfibios está amenazado por la alteración del hábitat, ¿no? Y esto, bueno, está mostrando un poquito cómo los distintos grupos responden a las distintas amenazas. Obviamente la alteración del hábitat es una de las presiones más grandes que tienen las especies, la modificación que hacemos para usos humanos del hábitat, eso está poniendo en riesgo la conservación de muchísimas especies. Las especies amenazadas también han sido una de las causas que amenazan a las especies, el cambio climático y la sobreexplotación. Si ven, acá hay una mayor proporción de importancia de la sobreexplotación sobre mamíferos y aves en el riesgo de extinción, porque, bueno, son de alguna manera los animales o los grupos más explotados por el hombre, ¿no? Entrando, bueno, un poco a disgregar un poco esas causas, como les decía, la pérdida del hábitat es tal vez la mayor amenaza a todas las grandes especies. El ser humano ha acaparado gran parte de la producción primaria de los ecosistemas de la Tierra. Hemos transformado más del 80% de la superficie de la Tierra y se estima que hemos degradado de una manera considerable más del 60% de la superficie terrestre, ¿no? Y eso es importante considerar que gran parte del área que no hemos modificado son desiertos, ¿no? O áreas cubiertas por hielo, o altas montañas, en la cual la diversidad de especies es generalmente bastante baja, ¿no? Entonces hemos producido una transformación muy grande en los ambientes más productivos de la Tierra, y eso tiene un altísimo impacto en la conservación de las especies. Algo relacionado a la pérdida de hábitat, pero que tal vez no siempre tiene el mismo efecto, es la fragmentación del hábitat. Muchas veces no modificamos completamente una superficie determinada de hábitat original y en cambio hacemos uso de algunas partes. Eso va provocando que queden parches de hábitat original pero fragmentados. Estos fragmentos o este fenómeno conocido como fragmentación de hábitat tiene también un impacto importante. Por lo general, los fragmentos de hábitat pueden sostener poblaciones más pequeñas, y poblaciones más pequeñas son, por definición, más susceptibles a la extinción, ¿no? Que si fuera todo un continuo de hábitat. Hay montones de trabajos que han evaluado el efecto de la fragmentación en distintas especies y muestran cómo es también una amenaza importante a la conservación de muchísimas especies, ¿no? Un ejemplo de ello es el jaguar, el jaguareté. Digamos, este es un trabajo que hicimos hace unos años con colegas de Brasil y Paraguay. En el mapita que ven son las áreas donde, bueno, en los tonos naranjas y naranja clarito son las áreas donde todavía tenemos jaguares. El bosque atlántico el bosque atlántico es todo lo que está en gris, ¿no? En el mapa es donde se distribuye el bosque atlántico, y bueno, como les decía, estos parches o estos fragmentos de color naranja, marrón, naranja clarito, son los parches donde todavía tenemos poblaciones. Si ven, hay una distribución muy parchada de las poblaciones o de los individuos de jaguareté en distintos lugares, y ha desaparecido, bueno, de gran parte
de todo el bosque atlántico, ¿no? Estimamos que ha desaparecido el hábitat en sí, se ha perdido más del 85% de la superficie original, o sea, no hay más hábitat. Donde había selva, bosque atlántico, ya no hay un hábitat de esas características, se ha modificado para otro uso humano. Pero tenemos de ese 15%, solamente hemos estimado que hay un 3% que está en buen estado de conservación, y es un poquito, aproximadamente el 4% que el yaguareté está presente, ¿no? O sea, tenemos todavía hábitat de yaguareté, pero que ya está vacío, ¿no? O sea, tenemos ahí un 11-12% de hábitat de yaguareté o selva de bosque atlántico que tenemos en la distribución del bosque atlántico en todos los 3 países, pero mucha de esa selva ha perdido la especie, en parte porque son fragmentos demasiado chicos o con altas amenazas como para mantener una población viable de yaguareté en el tiempo. Esto, por eso les hablaba, por ejemplo, que en fragmentos muy pequeños las poblaciones se hacen muy chiquitas y la susceptibilidad a la extinción es mucho mayor, ¿no? Entonces la fragmentación también es una amenaza importante más allá de la pérdida del hábitat, ¿no? Incluso la situación actual es un poco peor que estos resultados que les estoy mostrando, ¿no? Hay algunas subpoblaciones que ya han desaparecido en los últimos 10 años, digamos. Bueno, otra de las amenazas a las especies en general es la sobreexplotación, la explotación excesiva de los individuos de una especie ha llevado a muchísimas especies o a la extinción o al borde de la extinción. Existen algunos casos en los cuales determinadas regulaciones han logrado revertir ese peligro de extinción. Creo que un buen ejemplo es el de las ballenas. Muchas de las especies de ballenas estaban realmente muy amenazadas a mediados del siglo pasado por la caza indiscriminada y la sobreexplotación, y bueno, a partir de regulaciones internacionales y acuerdos internacionales que se fueron dando, se logró prohibir la caza, y hoy la mayoría de las poblaciones de ballenas se están recuperando a nivel global, ¿no? O sea, podemos hacer cosas contra la extinción, digamos, ¿no? Bueno, y la caza de animales la caza de animales para consumo amenaza a muchísimas especies en áreas tropicales sobre todo, y también en algunos casos el tráfico de partes o de fauna entera, digamos, animales completos, también amenaza muchas de las especies a nivel global, ¿no? La sobreexplotación es una de las causas importantes de extinción. Un caso local lo podemos encontrar en los esteros de Liberá. Los esteros de Liberá, saben, en el centro de la provincia de Corrientes, era un área, es un humedal muy grande, el segundo más grande de Sudamérica, el cual estaba habitado por bastantes personas, había bastante ganadería hace unos 70, 80 años. Muchas de las personas que vivían ahí vivían de la caza y la venta de cueros de yacaré, de lobito de río, de yaguareté, de distintas especies de plumas de garza, incluso. Y bueno, el ecosistema se vio sujeto a una presión muy importante que llevó a la extinción de muchas especies que se fueron perdiendo en ese proceso, ¿no? Actualmente, bueno, hay iniciativas se fueron dando iniciativas para protegerlo y también devolver a algunas de esas especies que se han ido extinguiendo en ese lugar. Y bueno, es un lindo ejemplo de cómo
cambios culturales, sociales, socioeconómicos en definitiva, traen oportunidades de conservación y cómo acciones de conservación activa pueden revertir extinciones locales, ¿no? Si todo ande bien, vamos a tener una charla de gente de Rewilding, que es una organización que trabaja en este lugar y en varios otros lugares de Argentina, restaurando poblaciones de especies extintas. Así que bueno, ese es un caso interesante para ver. Después, bueno, otra de las grandes amenazas para las especies es la introducción de especies exóticas, ¿no? En muchos lugares la introducción de especies exóticas ha tenido efectos muy importantes en la viabilidad de poblaciones, incluso han logrado la extinción de muchísimas especies. Eso ocurre, es bastante dramático y es bastante marcado en las islas oceánicas que han estado, que las especies que han evolucionado en esos lugares muchas veces no han estado acostumbradas o no han evolucionado junto a depredadores, entonces no tienen mecanismos para contrarrestar esa presión de depredación. Entonces muchas veces la introducción de un depredador trae aparejado una extinción o casi extinción de muchas especies, ¿no? Hay varios casos de las ratas, los conejos, serpientes que han sido introducidas en islas y han tenido efectos catastróficos en los animales de esas islas, ¿no? Pero también es un problema que ocurre en tierra firme, digamos, ¿no? No es solo de las islas, nada más que en las islas se ve mucho más marcadamente. Otro caso interesante, importante, digamos, es la introducción de un pez depredador en los lagos del centro de África, que tienen una diversidad altísima de cíclidos. Y bueno, la introducción de especies depredadoras ha tenido un efecto muy perjudicial para estas especies, que muchas de ellas se han reducido su población e incluso se han extinto algunas, ¿no? Es otro caso interesante. Y ahí, como les decía, otro de los casos importantes es el gato doméstico. Como saben, son muy lindos los gatos, pero son depredadores muy eficientes, tienen una tasa reproductiva bastante alta, el gato doméstico, y es muy adaptable, ¿no? Entonces, y nos ha acompañado durante varios siglos a los humanos. Entonces, a medida que hemos ido llegando a distintas islas, lo hemos ido llevando con nosotros. Y acá en este mapita se ve el impacto de los gatos domésticos, asilvestrados o no asilvestrados, en las especies de islas, ¿no? O sea, mientras más grande es el puntito, más especies están amenazando a los gatos domésticos en todas estas, sobre todo en islas, pero también, como les decía, hay áreas que tienen efectos en tierra firme. En Australia es un caso bastante conocido, tienen problemas graves con los gatos domésticos, bueno, los gatos silvestrados, pero de origen doméstico, los zorros, incluso también con otras especies como los dromedarios, ¿no? Son realmente una amenaza importante, digamos. Otro ejemplo local, bastante conocido, que también esperamos que nos lo puedan contar la gente de la Fundación Macatoviano, es el del bisón. El bisón se introdujo hace varias décadas con fines peleteros, o sea, para producir pieles, y bueno, en algún momento algunos individuos se escaparon y se asilvestraron, y hay poblaciones en varias áreas de la Patagonia. Es un depredador bastante eficiente, y realmente es una de las amenazas más importantes al macatoviano. El macatoviano es una especie endémica
macá que tenemos en Santa Cruz, que bueno, nidifica en determinadas lagunas de la meseta de Santa Cruz y más allá de los problemas de cambio climático y variaciones en la cantidad de precipitaciones y las plataformas y la vegetación que tienen, que consiguen para nidificar, también la aparición del bisón es una de las amenazas más importantes en este momento, y bueno, están trabajando bastante para contrarrestar los efectos de esa especie, ¿no? Ahí vemos una trampita para bisón. El cambio climático, como les decía, también se habla mucho del cambio climático, pero bueno, está teniendo un efecto importante y pensamos que lo va a tener más en los próximos años. Hay cosas más intuitivas como el cambio del nivel del mar, o sea, se espera que muchos de los hielos que tenemos en el Ártico o en la Antártida se vayan derritiendo, y eso haga que se pierda algunas áreas valiosas para muchas especies que habitan esos lugares, y también que haya un cambio en el nivel del mar, y eso puede traer efectos en cadena importantes en el clima y en las condiciones de vida de muchas especies. Hay cuestiones fenológicas, o sea, de cuándo florecen algunas especies y cuándo algunos polinizadores están disponibles. Esos cambios pueden ocurrir más o menos rápido y hay especies que se adaptan o no, y esa pérdida de sincronía muchas veces puede hacer que también se vean perjudicadas muchas especies, y en el caso, bueno, entiendo que el macatoviano, por ejemplo, depende muchísimo de las nevadas que hay en la cordillera durante el invierno para que las lagunas tengan agua y vinagrilla, que es esa plantita para poder nidificar, y eso tiene un efecto importante en la posibilidad de crecimiento de las poblaciones, ¿no? También piensen en los eventos extremos, cada vez hay o inundaciones más grandes, o incluso hay sequías más prolongadas que muchas veces vienen aparejadas con algunos incendios de gran magnitud. Hemos tenido algunos eventos grandes de incendios en el sur de Argentina, en los esteros de Liberá, en el Pantanal, y ya se están viendo que si esos eventos extremos y fuegos extremos se persisten, vamos a tener consecuencias muy importantes en la conservación de muchas especies, ¿no? Y bueno, y en el clima en general, digamos. Así que es también una de las causas más importantes, y que se espera que esto se complique en los próximos años. Y bueno, hablando un poco de cambio climático, también aparentemente el cambio en algunas de las condiciones de temperatura y acidez del mar se cree que está provocando la declinación de muchísimas especies de corales. Acá vemos un grafiquito en el cual, bueno, en el eje de las X vemos los años, y en este eje vemos cómo están de amenazados las especies. Mientras estén más arriba están mejor, y a medida que estén más abajo empeora la situación de las especies. Como ven, los distintos grupos están siendo afectados de distinta manera, y vemos que particularmente los corales en 15 años han tenido un empeoramiento de la situación de conservación de todos los corales muy, muy marcada, y es un grupo que está sufriendo muchísimo el cambio en las condiciones de temperatura y acidez del mar, que tienen que ver con los cambios climáticos a nivel global, ¿no? A su vez, estas especies forman hábitat para otras especies y son súper importantes para la cría de peces, de crustáceos, de otro montón de animales
por lo cual también es esperable que esto tenga algunos efectos en cascada, ¿no? Así que es un tema de muchísima preocupación el cambio climático. Hablando un poquito de la vulnerabilidad a la extinción de los animales, o sea, no todos los animales tienen la misma vulnerabilidad a la extinción, digamos, ¿no? Y hay una autora que define 3 tipos de rareza. En general, las especies raras son las que son más susceptibles, y esta autora de alguna manera define 3 tipos de rareza, ¿no? Por un lado, el hábitat raro, o sea que si alguna especie vive en un hábitat muy específico que se encuentra en un lugar muy específico y no está muy distribuido en distintos lugares del planeta, eso hace que esa especie sea más vulnerable a la extinción que una especie que vive en un ambiente que es común, digamos, y que se encuentra en muchos lugares, ¿no? Entonces eso es una de las características que hacen a las especies vulnerables. Otra de las características es la distribución geográfica restringida. Eso pasa muchas veces o en las islas o en lugares donde se han dado algunos fenómenos que las especies, que hay altos niveles de endemismo, o que las especies que viven específicamente en esos lugares. Podemos hablar de los caracoles de Yacyretá, digamos, unos caracolcitos que vivían en los rápidos del río Paraná, donde se construyó la represa de Yacyretá, y solo vivían en ese lugar del mundo, y bueno, su vulnerabilidad a la extinción es mayor. Si ocurría algo en ese lugar del mundo, obviamente su vulnerabilidad a la extinción es mucho mayor, ¿no? Así que esa también es otra de las características de las especies que las hacen más vulnerables. Y después, por otro lado, la baja densidad poblacional. En general, los depredadores o los animales que viven en la cadena trófica más arriba son en general, viven en bajas densidades, y eso lo hace por definición más susceptible a la extinción, ¿no? Y bueno, y hay algunos animales que reúnen todas esas características y que son realmente muy vulnerables a la extinción, ¿no? Ahí hay un ejemplito de una planta en una isla de Hawái que solo vive ahí, vive en un ambiente muy raro y en muy bajas densidades poblacionales, es decir, tiene todos los números para que se extinga, ¿no? Así que, bueno, esos son de alguna manera algunas características que hacen que las especies sean vulnerables. Sin embargo, no siempre estas características nos están indicando que una especie se va a extinguir o no, ¿no? Perdón. Hay algunos casos de especies que se distribuyen en grandes áreas, que viven en hábitats comunes y que viven en poblaciones en densidades altas, y que se extinguieron, ¿no? Uno es el caso de esta paloma migratoria de Estados Unidos, que se extinguió cerca del año 1914. Era muy cazada, muy perseguida, y aparentemente la presión de cacería a la cual se la mantuvo, digamos, no pudo sostenerse, y la especie declinó rápidamente hacia la extinción, ¿no? O sea, hay algunas cuestiones poblacionales que hacen que poblaciones grandes puedan declinar rápidamente y extinguirse, ¿no? Bueno, ¿por qué algunas de las especies son sensibles a las amenazas impuestas por el hombre? Bueno, en general hay una serie de características. Una es la adaptabilidad y la resiliencia limitadas, ¿no? Vamos a ir desglosando después cada uno de estos conceptos.
Otra característica es que atraen la atención del hombre. Eso hoy en día, o en los últimos siglos, ha sido trágico para muchas especies. Una superposición ecológica también, que puede ser con el hombre, que puede ser con alguna otra especie. Tienen grandes requerimientos territoriales, que tengan altos niveles de especialización y que también se puede dar por otras causas más específicas que las vamos a ir viendo. Hablando un poquito sobre la adaptabilidad y la resiliencia limitadas, algunas características como la baja capacidad reproductiva, limitaciones grandes para dispersarse, baja capacidad de respuesta frente a depredadores o especies exóticas, son algunas de las condiciones que hacen que las especies sean vulnerables. Ahí vemos la ballena azul, la tasa reproductiva de la ballena azul es lentísima, o sea, demoran muchísimos años en criar un ballenato y cada hembra demora muchísimo en reproducirse. Entonces esas poblaciones, al ser explotadas, realmente tienen muy poca chance de subsistir, ¿no? Son especies que no han evolucionado con eso, con una presión de depredación, entonces tienen baja adaptabilidad a un depredador, por ejemplo, ¿no? Lo mismo pasaba a veces en lo que mencionaba en las islas, incluso también la baja diversidad genética puede también ser un determinante de que haya especies más susceptibles a ser extintas por alguna amenaza, ¿no? Puede ser una enfermedad, puede ser un cambio ambiental. Si la especie tiene una baja diversidad genética, tiene menos chances de poder responder a esos cambios, ¿no? Otra, que atraigan la atención del hombre. Un buen ejemplo son las especies palatables, las que nos comemos. No sé, en Misiones tenemos el palmito. Si no existieran restricciones, seguramente ya no habría palmitos en gran parte de la selva de Misionera. De hecho, queda en gran medida en lugares donde son áreas protegidas, donde la producción está de alguna manera regulada y cuidada por sus propietarios. Especies que son depredadoras o peligrosas, sobre todo los grandes depredadores, muchas veces hemos sido capaces de extinguirlo de grandes áreas. A la mayoría de los grandes depredadores los hemos hecho desaparecer de áreas muy grandes de su distribución. El jaguar, por ejemplo, más del 50% del área donde existía hace un siglo y medio, hoy ya la especie no existe. Especies de valor peletero o medicinal o ornamental, algunas orquídeas, algunas especies como los rinocerontes, el cuerno de rinoceronte, saben que para la medicina china es importante, y eso hace que haya una presión muy alta sobre esta especie. Eso ha hecho que se la persiga y que esté en peligro de extinción en este momento. Los tigres también, partes de tigres también son comercializadas como medicina tradicional. Bueno, algunas orquídeas, los pangolines creo que son la especie más comercializada, o alguna de las partes de los pangolines son alguna de las, es la especie más comercializada a nivel global de mamífero. Y bueno, esta tensión del hombre por alguna cuestión hace que muchas veces que amenace a poblaciones de estas especies, y otra puede ser el caso de especies que son considerados no sé, como que sean tabúes, que la gente piense que traen mala suerte, y bueno, eso haga que se la persiga, y eso puede amenazarla, ¿no? Hay un ejemplito del aye-aye, que es una especie que vive en Madagascar y que es, aparentemente, la gente de Madagascar cree que trae mala suerte y lo persigue por eso, ¿no? A veces también la guaraguazú en algún lugar
de Argentina también hay veces que hacía acordar a la leyenda del lobizón, entonces muchas veces se lo perseguía por esto, ¿no? Las lechuzas son otro ejemplo de especies que muchas veces se las mata por creencias más propias de los humanos que cosas reales que pasan. Entonces, bueno, las especies en general que atraen la atención del hombre no tienen mucha suerte en ese sentido, digamos. Otro de los casos es la superposición ecológica, ¿no? Muchas especies que viven en ecosistemas preferidos por el hombre se ven muchas veces amenazadas por los cambios que hace el hombre de esos ambientes o porque se va a vivir a esos ambientes, ¿no? Hay buenos ejemplos como en las praderas de Estados Unidos, como el caso del turón de patas negras y el perrito de las praderas, los bisontes también, ¿no? O sea, son especies que vivían en áreas que han sido prácticamente colonizadas completamente por el ser humano. En el caso de Argentina tenemos el caso del venado de las pampas, ¿no? que aparentemente vivía en grandes grupos en toda la pampa húmeda, y bueno, hemos modificado de manera tremenda ese hábitat, y hoy en día han perdido gran parte de la distribución. Entonces el hecho de vivir en lugares que son preferidos por el hombre muchas veces también hace que estas especies sean más vulnerables, ¿no? Especies con grandes requerimientos territoriales, eso también es una contra. La mayoría de las especies que están arriba en la cadena trófica, como los grandes depredadores, por lo general necesitan grandes territorios para vivir, y cada vez es más difícil tener áreas grandes para sostener poblaciones viables de estas especies, ¿no? Buenos ejemplos son los depredadores, los felinos, los grandes cánidos, muchas veces las águilas, y algunos depredadores también marinos que realmente necesitan mucho hábitat para poder tener poblaciones viables, ¿no? Y entonces es algo que los hace más susceptibles a la extinción. Hay algunos trabajitos hechos particularmente con depredadores tope. Acá en este gráfico se ve el tamaño del área en el eje de las X y la proporción de la reserva ocupada, del área protegida que esté ocupada, ¿no? Mientras más grandes son las áreas protegidas, hay más chances de que el área protegida esté ocupada por los depredadores, ¿no? Esto es un trabajo que se hace con varias especies, no me acuerdo exactamente cuáles son, pero bueno, está el oso negro, el jaguar, el leopardo de las nieves, y básicamente lo que muestra es un patrón común de todas las especies que cuando viven o sea, es muy difícil que las áreas protegidas de pequeño tamaño puedan sostener poblaciones viables de estas especies. Guillermo. Sí, hola, buenas tardes, Agustín. Muy buena la clase, y bueno, y saludos a los compañeros también. Ahí, para consultarte, viste, tanto en el E como en el F creo que es el león, y el len, no sé qué es, una hiena, parece que es. Y pues puede ser que cuando se vuelve asíntota la curva, es como el área máxima de ocupación o el óptima para la conservación, por así decir. Uno podría llegar a deducir eso, o sea, el área máxima de ocupación que alcanza esa cantidad es igual, por así decir, la primera, la segunda, la tercera barra. Entonces, como por así decir, el área que se ocupa entre la segunda y la tercera barra, aunque se siga expandiendo la superficie, el área de ocupación va a ser la misma, por así decir. Sí, básicamente lo que dice el gráfico es que, o sea, en el eje de las X, acá abajo, bueno, el gráfico está muy chiquitito. No, pero se ve pero básicamente dice eso.
el área O sea, protegida. es el tamaño del área. Y acá lo que está mostrando es que todas las especies necesitan por lo menos reservas que tengan un área bastante grande para que la probabilidad de ocupación de esa área por esa especie sea de 1. O sea, cuando la ocupación es de 1, la probabilidad de ocupación es de 1, quiere decir que la especie está presente. Entonces, a partir de 10, bueno, hay que ver bien el tamaño de la reserva a la cual está trabajando, que están analizando. A partir de cierto tamaño, la probabilidad de que haya leones, o en el caso es de, sí, la hiena machada, la probabilidad de que haya hienas es de 1, o sea, seguro que hay. En la segunda barrita que vemos, cuando las reservas tienen un tamaño de este tamaño intermedio, la probabilidad va cayendo y ya ahí es del 60%, del 0,6 que esté ocupada. O sea, el 60% de las reservas de ese tamaño tienen hienas y el 40% no. Y cuando ya es mucho más chiquito, la proporción es 0. O sea, porque áreas naturales protegidas que tengan un tamaño muy menor a esta segunda categoría ya no pueden mantener poblaciones de hienas viables, ¿no? Y básicamente lo que muestra es que todas las especies de grandes carnívoros, o al menos estas 8 que analiza, muestran el mismo patrón. Hay algunos cambios, ¿no? de la inclinación de la curva. Acá en la última, la J, es el oso grizzly, ¿no? La curva es un poquito distinta y necesita que haya áreas más grandes como para que esté siempre presente, incluso nunca llega al 1, ¿no? en los casos que evaluó, la curva es un poquito distinta, ¿no? No llega a esa asíntota de que pasado ese tamaño siempre hay osos grizzly. Básicamente, seguramente no han evaluado algún área más grande, digamos. Pero básicamente eso es lo que está mostrando, es que en áreas pequeñas es muy difícil, áreas protegidas pequeñas, es muy difícil mantener poblaciones de grandes carnívoros, ¿no? Y es algo que es clave, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la fragmentación que hablábamos antes. O sea, en áreas protegidas pequeñas las poblaciones son pequeñas de los animales que viven en bajas densidades y muchas veces los eventos estocásticos o el efecto borde o presiones que puedan tener esas reservas hacen que la probabilidad de persistencia de poblaciones de grandes carnívoros sea baja, ¿no? Es un paper, una publicación muy, muy citada, es como un clásico de la fragmentación y el efecto de la fragmentación sobre los depredadores, ¿no? Es muy, muy interesante. Seguimos a ver acá. Bueno, otra de las causas que puede hacer que las especies sean más vulnerables es la especialización extrema. Cuando una especie depende de otra especie o de algún mecanismo de otra especie que se dé exactamente de alguna manera, eso puede hacer que la especie se vea más, sufra un mayor grado de amenaza. Uno de los casos conocidos interesantes es el del lince ibérico, que era una de las especies más amenazadas del mundo, de felinos, y tiene una altísima especialización o dependencia de los conejos como su presa principal. Y lo que pasa es que cuando las poblaciones de conejo caen, las poblaciones de lince caen, digamos. No tiene mucha manera de mantener su población si no hay conejos, ¿no? Y bueno, en particular las poblaciones de conejos de la península ibérica, de España y Portugal, han sufrido muchas veces epidemias grandes creo de mixomatosis, bueno, alguna enfermedad que es bastante epidémica de alguna manera y que borra las poblaciones de conejos durante bastante tiempo, y eso ha hecho que el lince no se haya podido recuperar.
en muchas ocasiones o que haya declinado en algunos lugares. Después, bueno, actualmente el caso del lince es uno de los casos, digamos, testigo más importante de la recuperación de un felino, y actualmente ya ha bajado su nivel de amenaza, o sea, se ha logrado trabajar para revertir la amenaza, pero esa dependencia de los conejos la hace bastante susceptible. De hecho, una de las principales acciones de manejo tienen que ver con la repoblación de conejos, ¿no? O para poder mantener poblaciones de la especie. Después, otros factores que pueden volver a una especie vulnerable a extinción es el efecto Halley, que muchas veces este efecto, de alguna manera, nos indica, ocurre cuando las poblaciones viven a niveles, a densidades tan bajas que muchas veces no llegan a encontrarse para reproducirse, ¿no? Es un efecto que se puede dar, o que no llegan al umbral en el cual las especies necesitan cierta densidad poblacional para poder reproducirse. Hay algunos, bueno, hay ejemplos en plantas, pero bueno, los ejemplos con algunas aves son más conocidos. No sé si saben, pero los flamencos, por ejemplo, si no hay determinada cantidad de individuos, no ponen huevos, no se reproducen. Y bueno, en muchos zoológicos lo que hacen muchas veces es ponerles espejos para que ellos crean que hay muchísimos más individuos, y eso hace que se puedan, bueno, que los induzca a reproducirse, ¿no? O sea, hay muchas especies que necesitan un mínimo de densidad poblacional o de tamaño poblacional para reproducirse, y ese efecto, esa característica comportamental o física puede hacer que las especies sean susceptibles a la extinción, ¿no? Así que bueno, eso es un repaso de alguna manera por los distintos problemas que pueden tener las especies, o las características que las hacen más vulnerables a la extinción. Así que bueno, eso es un poquito la primera clase de hoy. No sé si tienen preguntas. Agustín, ahí quería preguntarte, porque a medida que ibas avanzando, ¿no es cierto?, con los numerosos ejemplos, ¿no es cierto?, de los casos de extinción, y está muy estudiado también por lo que se veía la parte de fauna, de grandes carnívoros y demás, o incluso algunos mamíferos más, ¿cómo es?, que son más susceptibles a los cambios ambientales o a la presión humana. Después, bueno, nombraste algunas orquídeas, el palmito, y bueno, si tendrías así, sí, googleé un poco ahí, pero un poco rápido, lo que son ejemplos que se estén estudiando en la parte de plantas, ¿no? Si bien local, uno puede ver especies amenazadas, la araucaria, el palo rosa, especies así arbóreas, después algunas que, obviamente, las orquídeas. Después están las endémicas, el de teyucuaré, la mentita, el cactus parodia creo que se llama, la que está en el peñón de Teyucuaré. Pero especies que se hayan extinto o que se hayan perdido así de flora, son menos los casos, no están muy estudiados. ¿Por qué no se nombran tantos así, por así decir? Sí, yo creo que están menos estudiados, y también me parece que tienen menos difusión también, ¿no? Todos estos casos son que mencionás, hay varias especies ahí de plantas amenazadas, y sí, yo creo, vamos a tener una clase de especies amenazadas, de plantas amenazadas y de invertebrados amenazados, y básicamente lo que dicen esas clases, de lo que tratan es
la poca atención que le damos, digamos, a esos grupos, ¿no? Cuando son súper importantes también. Tienen otras dinámicas muchas veces, porque tienen, en muchos casos, lapsos de vida, historias de vida largas, ¿no? La araucaria, por ejemplo, son árboles que viven muchísimo tiempo, digamos, entonces a la percepción nuestra del tiempo y del riesgo de extinción muchas veces no es tan claro, digamos. Pero bueno, sí, yo creo que hay una mucho menor atención en ciertos grupos, ¿no? Que tienen que ver con las plantas, con los invertebrados. Los invertebrados no, prácticamente hay muy poquitos. Después vamos a ver en la clase de categorizaciones, de categorización del nivel de amenaza, la proporción de especies que están categorizadas por la UICN y son realmente grupos muy poco atendidos, ¿no? Viene llegando uno. Otro más. Pero sí, es un tema y está bien decirlo. Particularmente en el teyucuaré sé que hay varias especies. Es un relicto ahí de vegetación bastante único, ¿no? Y eso, bueno, es una de las características, ¿no? Hay una distribución restringida de muchas especies y eso las hace vulnerables, porque solo en el teyucuaré o en ese lugar hay esas especies. Esa es una de las características que hacen que sean vulnerables a la extinción. Pero bueno, sí, vamos a seguir hablando un poquito de todas estas cosas. Está buenísimo que traigan ejemplos. Algo que no hicimos, que no sé si estaría bueno hacerlo ahora, si somos muchos, o esperar, es presentarnos. Me gustaría conocerlo Disculpa, Agustín, ahí en el chat hay una consulta también de a ver quién no la un ve. barquinero, un compañero. Chat. Para que lo. Ahí lo puedo leer si. La incorporación de las especies locales puede transmitir agentes patógenos que mermen la población en comunidades locales. Si hay ¿qué ejemplos? ¿Cuáles pueden ser? Sí, o sea, las especies que exóticas, digamos, que introducimos, muchas veces pueden tener distintos efectos, ¿no? Hablamos, en general, creo que di algunos ejemplos de depredadores, que son tal vez de los más conocidos, pero hay un montón de especies que que no son depredadoras, sino que tienen efectos en el hábitat, modificando hábitats y trayendo enfermedades, ¿no? Obviamente. El jabalí, por ejemplo, una especie introducida en Argentina y en general a nivel global se ha introducido en varios lugares y tiene un efecto bastante importante en la transmisión de enfermedades. Es algo muy preocupante y eso puede tener un efecto no solo en la conservación de otras especies locales, sino también en la producción animal, ¿no? O la producción de alimentos, digamos. Así que sí, pueden tener muchos efectos. Yo por eso no hablé mucho. Los ejemplos que di eran más de depredadores, pero sí, hay distintos efectos que pueden tener las especies. Hay especies de plantas, no sé, el ligustro no sé, en los bosques de Córdoba, los bosques serranos, digamos, está siendo invadido y eso cambia completamente el ambiente. Se provocan cambios importantes en la comunidad de aves, ¿no? Hay las especies que se ven beneficiadas por esas especies, o el Crataeus, que ahora cambió de género, no me acuerdo cómo es, pero es otra especie invasora también, una planta invasora que cambia las condiciones del hábitat y favorece a algunas especies que comen esos frutos por sobre otras, ¿no? Y eso cambia
interacciones de manera muy marcada. Así que sí, los efectos pueden ser como muy variados, ¿no? Yo no sé, bueno, si tienen más preguntas, larguen nomás.